Mi novia pedía la mitad de mi casa antes de casarnos. Me ocultó sus deudas y sin mi permiso accedió a mis cuentas bancarias. La expuse ante todos y ahora llora mi perdón. Mi nombre es Marcelo. Tengo 38 años y hasta hace unos meses, sinceramente creía que Natalia era la mujer con la que iba a pasar el resto de mi vida. No soy una persona que presuma de nada. Soy el tipo de hombre que dobla los recibos y los guarda en el bolsillo pequeño de la billetera, que revisa el nivel de aceite 2 veces antes de salir de viaje y que tiene un cajón lleno de sobres aburridos etiquetados como hipoteca, auto, seguro e impuestos. No soy tacaño. Soy precavido. Hay una diferencia. Y Natalia solía entenderla. Cuando empezamos a salir, el dinero no era el centro de nuestra relación. Éramos una pareja seria de la manera normal y adulta. Ella tenía un cajón en mi casa. Yo sabía exactamente cómo le gustaba el café. Ella sabía que detestaba el cilantro y aún así, encontraba la forma de molestarme cada vez que pedíamos tacos. Pasábamos las fiestas juntos, hacíamos las compras los sábados, nos sentábamos en el sofá a ver programas malos de televisión y hablábamos del futuro como si ambos estuviéramos caminando hacia el mismo lugar. Para mí, Natalia era la persona con la que quería construir un futuro y pasar el resto de mi vida. Si su carro necesitaba una reparación y ese mes estaba corta de dinero, yo la ayudaba. Si estaba pasando por una semana difícil, le llevaba víveres sin convertirlo en un gran gesto ni hacer un discurso al respecto. La incluía en las cenas familiares, en los cumpleaños y en todas las conversaciones importantes. Incluso había empezado a mirar anillos de compromiso en secreto. No le dije nada porque quería que fuera una sorpresa de verdad, no una negociación. La primera vez que Natalia dijo que quería seguridad, la entendí. Estábamos sentados en la mesa de mi cocina después de cenar. Los platos seguían allí, uno de ellos todavía tenía restos de salsa seca pegados al borde. Ella sostenía su copa de vino y la hacía girar lentamente entre las manos sin llegar a beber. No te pido mucho, Marcelo, dijo. Solo quiero saber que no soy alguien fácil de reemplazar. Aquellas palabras me golpearon con fuerza porque nunca la había visto de esa manera. No eres reemplazable. Te amo. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Ella bajó la mirada. La gente dice eso, hasta que deja de decirlo. Pensé que hablaba desde el miedo. Pensé que quizá alguien en su pasado la había hecho sentir reemplazable. Así que intenté tranquilizarla. La escuché. Le pregunté qué podía hacer para ayudarla a sentirse más segura. Al principio parecía algo sencillo. Quería que habláramos con más claridad sobre el matrimonio. Quería saber que existía un plan, una dirección, una línea de tiempo. Quería sentir que estábamos construyendo algo juntos. Nada de eso me asustaba. De hecho, yo ya estaba pensando en pedirle matrimonio. Pero, con el tiempo, la palabra seguridad empezó a significar otra cosa. Una noche, después de cenar, Natalia estaba junto al fregadero mientras yo lavaba los platos. Si prácticamente estamos comprometidos en todo lo que importa, ¿por qué mi nombre todavía no está en la casa?, preguntó. Cerré el grifo y me giré hacia ella. ¿A qué te refieres? A que tu nombre está en todo. En la casa, en el carro, en las cuentas. Todo lo importante está únicamente a tu nombre. Elegí mis palabras con cuidado. La casa era mía antes de que estuviéramos juntos. La compré antes de conocerte. El pago inicial salió de mis ahorros y yo he pagado la hipoteca desde el principio. Su expresión cambió como si acabara de decirle algo terrible. ¿Así es como me ves? No. Lo único que digo es que los documentos reflejan la realidad, le respondí. Eso es muy frío, Marcelo. Me sequé las manos con un paño de cocina porque necesitaba hacer algo con ellas. No es frío. Es un hecho. Si realmente me vieras como tu futura esposa, dijo, mi nombre ya estaría en esa casa. Fue la primera vez que sentí que algo cambiaba entre nosotros. No exactamente que se rompiera, sino que se desplazaba de lugar, como una tabla del suelo que cruje bajo tu pie en mitad de la oscuridad. Le dije que estaba dispuesto a hablar sobre un futuro compartido. Le propuse abrir una cuenta conjunta para los gastos a los que ambos aportáramos. También le expliqué que, una vez comprometidos, podríamos sentarnos a planificar las cosas de la manera correcta. Me miró como si le hubiera ofrecido un cupón de descuento en lugar de una prueba de compromiso. Una cuenta conjunta para gastos, dijo. Eso es lo que hacen los compañeros de piso. Es un comienzo, le respondí. Es una forma de mantenerme en mi lugar. Aquello se convirtió en una discusión constante. Cada límite que ponía terminaba siendo interpretado como una prueba de que no la amaba lo suficiente. Unas semanas después, la conversación pasó a mi carro. Estaba buscando el registro del vehículo en el archivador cuando saqué el sobre que contenía los documentos del título. Natalia lo vio enseguida. ¿Y por qué mi nombre tampoco aparece ahí?, preguntó. Solté una pequeña risa porque pensé que estaba bromeando. No estaba bromeando. Natalia, tú no pagas las cuotas del carro. Pero a veces lo manejo. Porque te lo presto, le dije.
Entonces soy lo bastante confiable para hacer tus mandados con él, pero no para aparecer en el título. Recuerdo que me quedé mirándola, todavía con el sobre en la mano, tratando de entender cómo habíamos pasado de decidir qué pedir para cenar a discutir sobre la propiedad legal de mi carro. Después llegó la conversación sobre la cuenta conjunta. Creo que las parejas que de verdad confían la una en la otra no esconden el dinero, dijo una noche mientras veíamos televisión. Tomé el control remoto y silencié el programa. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? Una cuenta conjunta para los gastos de nuestra vida en común. Está bien, respondí. Podemos aportar una cantidad fija cada mes para los víveres, los viajes, las cenas o cualquier otro gasto que decidamos compartir. Ella negó con la cabeza. No me refiero a eso. Entonces, ¿a qué te refieres? A tener acceso de verdad. Debería saber cuánto dinero tienes ahorrado. Debería tener las claves para entrar a la cuenta. Si estamos construyendo una vida juntos, ¿por qué mantienes todo eso separado? No lo estoy ocultando, respondí. Simplemente es mi cuenta. Soltó una pequeña risa cargada de cansancio. Exactamente. Fue en ese momento cuando empecé a perder la paciencia, aunque seguía haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Le señalé que yo nunca le había pedido acceso a sus ahorros. Nunca le había pedido sus contraseñas. Tampoco le había pedido que me incluyera en ninguna cuenta, propiedad o inversión que hubiera tenido antes de conocerme. Natalia cruzó los brazos. Eso es diferente. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué tú tienes más? Y sinceramente, no supe qué responder a eso. A partir de ahí, las peticiones fueron cada vez más lejos. Primero fue la casa. Después el carro. Luego la cuenta conjunta, el acceso a mis ahorros, mi historial crediticio, las líneas de crédito, el seguro de vida y hasta los beneficiarios. Todas las preguntas venían disfrazadas de lo que ella llamaba planificación adulta, pero siempre apuntaban en la misma dirección. ¿Cuál es tu puntaje crediticio? ¿Tienes seguro de vida? ¿Quién figura como beneficiario? ¿Cuánta plusvalía tiene realmente la casa? ¿No sería mejor vender algunas cosas y empezar de cero juntos? El problema era que cada vez que hablaba de empezar de cero juntos, parecía referirse a lo mismo, que yo pusiera sobre la mesa todo lo que había construido durante años y ella obtuviera acceso a ello sin asumir una responsabilidad equivalente. Lo más extraño era que se volvía extremadamente reservada cuando la conversación giraba hacia sus propias finanzas. Si le preguntaba por su puntaje crediticio, se ponía a la defensiva. Si le preguntaba qué deudas tenía, decía que la estaba interrogando. Si le preguntaba cuánto podría aportar cada mes a una cuenta compartida, respondía que el amor no debería sentirse como una hoja de cálculo. Pero si yo me negaba a responder alguna de sus preguntas, entonces era porque estaba ocultando algo. Una tarde, la aplicación de mi banco me envió una notificación para aprobar un nuevo dispositivo que intentaba acceder a mi cuenta. Estaba sentado en el sofá junto a Natalia cuando apareció el aviso. Fruncí el ceño. ¿Intentaste entrar en mi cuenta bancaria? Ni siquiera pareció sentirse avergonzada. Quería ver si tu contraseña seguía funcionando. ¿Qué contraseña? La que usas para la plataforma de streaming. Pensé que quizá utilizabas la misma para todo. Me quedé mirándola durante unos segundos. Ella puso los ojos en blanco. Relájate. No estaba robando nada. No dije que estuvieras robando. Pero actúas como si lo hubiera hecho, me respondió. Actúo como alguien cuya novia intentó entrar en su cuenta bancaria sin pedirle permiso. Natalia se levantó del sofá y agarró su teléfono. Esto es exactamente de lo que hablo. Actúas como si yo fuera una desconocida. Aquella misma noche cambié todas mis contraseñas. No se lo anuncié. No hice ninguna escena. Simplemente lo hice. Por esas fechas, Natalia empezó a involucrar a otras personas en nuestras discusiones. La primera fue su madre, Lorena. Lorena siempre había sido amable conmigo, pero de una manera particular. Cada cumplido parecía venir acompañado de una pequeña crítica escondida debajo. Durante una cena navideña, mientras los platos iban pasando de mano en mano alrededor de la mesa, Lorena dijo: «Una mujer necesita seguridad, Marcelo. Eso no es codicia». La conversación se apagó al instante. El silencio fue tan incómodo que pude escuchar el raspado de un tenedor contra un plato. Miré a Natalia, esperando que explicara lo que realmente había estado pidiendo. Ella simplemente bajó la vista hacia su servilleta. Lorena continuó: «Natalia te ha dedicado años de su vida. ¿Qué se supone que debe esperar?» «Hemos hablado de matrimonio», respondí. «Hablar no protege a nadie», replicó ella. Ernesto, el padre de Natalia, estaba sentado al otro extremo de la mesa, tan callado como siempre. No intervino. Tampoco me defendió. Se limitó a observar. Después de aquella cena, el asunto empezó a aparecer cada vez más en el chat familiar. Lorena escribió: «Los dos necesitan resolver esto». Una de las primas respondió: «Natalia merece seguridad». Otra añadió: «Sin ofender, Marcelo,
Pero después de tantos años juntos, ¿cuál es el problema? Quise responder que el problema era que Natalia quería tener derechos sobre una casa que no había ayudado a comprar cuando ni siquiera estábamos comprometidos todavía. Pero no lo hice. Seguí intentando resolver todo en privado. Le dije a Natalia: no me parece bien que hayas convertido esto en un asunto familiar. Ella respondió de inmediato: no tendría que hacerlo si me escucharas. Te he escuchado. No, lo único que has hecho es defenderte, me dijo. Ese era siempre el mismo patrón. Si estaba de acuerdo con ella, era cariñoso. Si hacía una pregunta, me volvía defensivo. Si decía que no, era egoísta. La primera persona que puso en palabras lo que yo llevaba tiempo pensando fue mi amigo Mauro. Estábamos sentados en mi cocina, tomando un café que ya se había enfriado mientras le contaba la última discusión que había tenido con Natalia. Mauro me conocía lo suficiente como para ir directo al grano. Ella no te está preguntando si la amas, dijo. Te está preguntando a qué puede acceder legalmente. Me recosté en la silla. Eso suena bastante duro. Tal vez, pero dime dónde me equivoco. No respondí. Mauro señaló el archivador que estaba junto al pasillo. La casa, el carro, las cuentas bancarias, el crédito. Nada de eso tiene que ver con sentimientos, Marcelo. Son papeles. Ella dice que se trata de seguridad. Entonces, ¿por qué todas sus ideas de seguridad giran alrededor de lo que es tuyo? Me cubrí el rostro con ambas manos. Estaba agotado. Cansado de repetir las mismas explicaciones una y otra vez. Cansado de intentar demostrar que no era una persona fría ni egoísta. Mauro bajó un poco la voz. ¿Quiere construir un futuro contigo o quiere protegerse por si algún día te pierde? Esa pregunta se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. La primera señal de alarma apareció por pura casualidad. Natalia y yo estábamos buscando la confirmación de una reserva en un restaurante. Ella había estado usando su tableta unos minutos antes y la había dejado sobre el mostrador. La desbloqueó y me la pasó porque pensó que sería más fácil encontrar el correo desde ahí. Escribí el nombre del restaurante en la barra de búsqueda. Mientras esperaba que aparecieran los resultados, vi la vista previa de un mensaje de Claudia, la hermana mayor de Natalia. No abrí el mensaje. No lo toqué. Ni siquiera me puse a revisar nada. No hizo falta. La vista previa decía: Natalia, no digo que no debas protegerte, pero llamar a su casa una herramienta de negociación antes de que siquiera te proponga matrimonio es exactamente la razón por la que está dudando. Me quedé congelado. Natalia estaba junto al refrigerador sirviéndose un vaso de agua. Cuando levantó la vista, notó mi expresión al instante. ¿Qué pasa? Le devolví la tableta. Claudia te envió un mensaje. El color desapareció de su rostro durante una fracción de segundo antes de que recuperara la compostura. Ah, eso. Está exagerando con lo de la negociación. Bloqueó la pantalla enseguida. ¿Leíste mis mensajes? Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque cambió de tema tan rápido que pareció una reacción ensayada. No abrí nada, respondí. Solo vi la vista previa mientras buscaba la reserva que me pediste encontrar. Natalia sujetó la tableta contra el pecho. Claudia siempre exagera. ¿Llamaste a mi casa una herramienta de negociación?, le pregunté. Me miró directamente. No. La respuesta salió demasiado rápido. Unos días después ocurrió algo más. Natalia me reenvió una nota compartida titulada Objetivos de compromiso. Creo que quería que pareciera algo romántico. La lista incluía cosas normales, preferencias para el anillo, posibles fechas para la boda, número de invitados, planes de vivienda y metas financieras. Pero, hacia el final, encontré un párrafo que claramente no encajaba con el resto del documento. Decía: si él te incluye en la escritura de la casa o abre una cuenta conjunta real antes de la boda, le resultará más difícil marcharse y llevarse todo. Necesitas algo sólido antes de invertir más años. Lo leí 3 veces. Ese fue el momento en que la palabra seguridad dejó de sonar a miedo y empezó a sonar a estrategia. Cuando la enfrenté con aquello, Natalia respondió de inmediato. Eso viene de una conversación vieja con Claudia. No significa nada. Para mí sí significa algo. Lo estás sacando de contexto, me dijo. No lo estoy sacando de contexto. Lo estoy leyendo tal como está escrito. Entonces empezó a llorar. Y durante un instante estuve a punto de ceder. Ya había cedido otras veces. No siempre porque creyera lo que me decía, sino porque odiaba ver llorar a alguien a quien amaba. Pero aquella vez fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no retrocedí. Poco después apareció otra pieza del rompecabezas. Un estado de cuenta llegó por correo y Natalia lo dejó sobre el mostrador, mezclado entre cupones de descuento y recibos del supermercado. Yo no estaba revisando sus cosas. El documento estaba ahí, a la vista de cualquiera. Era una cuenta de consolidación de deudas de la que nunca me había hablado. La cantidad no era escandalosa. No se trataba de una deuda enorme ni de una catástrofe financiera.
Y siendo sincero, la deuda en sí no fue lo que me molestó. Lo que realmente me dolió fue otra cosa. Durante meses me había exigido total transparencia sobre mis cuentas, mis bienes y mis finanzas, mientras mantenía las suyas cuidadosamente ocultas. Esa noche le pregunté, ¿pensabas contarme lo de la cuenta de consolidación de deudas? Se quedó inmóvil. ¿Por qué estabas mirando mi correspondencia? Estaba sobre el mostrador. Eso es privado, me dijo. Estoy de acuerdo. Igual que mis ahorros, mi hipoteca y mi historial crediticio. No respondió. Esperé unos segundos antes de continuar. No me molesta que tengas una deuda. Lo que me molesta es que llevas meses exigiendo acceso a mis finanzas mientras te niegas a ser transparente con las tuyas. Se secó las lágrimas, pero esta vez no parecía estar llorando por tristeza. Era otra cosa. Como si, por un momento, hubiera bajado la guardia y dejado ver lo que realmente estaba pensando. Me estás haciendo sentir insegura, dijo. Yo estaba demasiado cansado para seguir discutiendo. Simplemente asentí. Creo que los dos nos sentimos inseguros, respondí. Después de aquella conversación dejé de afrontar el problema desde las emociones. Empecé a verlo de una manera más práctica. Concerté una cita con la señora Montiel, una asesora financiera y consultora legal a la que había acudido años atrás para resolver unos trámites bastante aburridos. Era una mujer tranquila, directa y completamente indiferente al drama. Le expliqué la situación de la forma más neutral posible, una relación de varios años, conversaciones sobre matrimonio, peticiones para incluir a mi novia en la escritura de la casa y en el título del carro antes de casarnos, solicitudes de acceso a mis ahorros y propuestas de cuentas conjuntas, todo ello sin acuerdos escritos ni ningún tipo de convenio prenupcial. La señora Montiel escuchó sin interrumpirme y sin mostrar ninguna reacción. Cuando terminé, apoyó las manos sobre el escritorio. Marcelo, una cosa es tener tu nombre en una propiedad y otra muy distinta ser responsable de pagarla, dijo. Una persona puede obtener derechos sobre una casa o cualquier otro bien sin asumir necesariamente la misma responsabilidad económica. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de agregar a alguien a una escritura o a un título. Sus palabras me hicieron pensar. Luego continuó. El amor no sustituye la protección legal. Si ustedes quieren construir una vida juntos, lo más sensato es que construyan cosas juntos a partir de ahora. Compren bienes entre los dos, ahorren para sus metas y hagan planes de futuro como pareja. Pero no entregue parte de lo que construyó antes de la relación simplemente porque alguien lo presione emocionalmente para hacerlo, especialmente cuando la transparencia no está siendo igual para ambos. La observé durante unos segundos. ¿Entonces estoy siendo irrazonable? La señora Montiel levantó la vista por encima de sus lentes. No, lo que ocurre es que debió empezar a poner límites hace mucho tiempo. Aquellas palabras me golpearon más de lo que esperaba. Porque tenía razón. Llevaba meses intentando justificarme, explicar mis decisiones y convencer a Natalia de que mis límites no significaban falta de amor, cuando en realidad debería haber sido firme desde el principio. Esa misma tarde regresé a casa y empecé a poner todo en orden. Creé una carpeta con todos los documentos importantes, la hipoteca, los comprobantes del pago inicial de la casa, los papeles del préstamo del carro, capturas de pantalla de los mensajes en los que Natalia pedía acceso a mis cuentas y las notas que había tomado durante mi reunión con la asesora. También la eliminé como usuaria autorizada de la tarjeta de crédito que le había dado para emergencias. Revisé mi historial crediticio. Activé alertas de seguridad. Volví a cambiar todas mis contraseñas. Añadí autenticación de 2 factores a cada cuenta importante. No estaba preparando una venganza. Simplemente me estaba asegurando de no quedar expuesto. También cancelé la cita que tenía programada para ver anillos de compromiso. Y de todo lo que hice aquel día, eso fue lo que más me dolió. La cita llevaba semanas marcada en mi calendario. Era un pequeño recordatorio del futuro que creía que estábamos construyendo. Me quedé observándola durante varios minutos antes de borrarla definitivamente. 2 semanas después llegó el cumpleaños de Natalia. Quería celebrarlo con sus padres, Claudia, 2 primas y algunos amigos cercanos. Consideré seriamente no asistir. Pero sabía exactamente cómo se interpretaría mi ausencia. Marcelo ni siquiera vino. Marcelo no se preocupa por ella. Marcelo está evitando comprometerse. Así que fui. Durante la primera hora todos fingimos que era una celebración como cualquier otra. La mesa estaba llena. Las conversaciones fluían. Las risas aparecían en los momentos adecuados. Pero debajo de todo eso había una tensión imposible de ignorar, esa clase de tensión que aparece cuando algo está mal y todos lo saben, aunque nadie quiera decirlo en voz alta. Natalia llevaba un vestido rosa claro y no dejaba de tocar el collar que le había regalado el año anterior. Lorena, su madre, estaba sentada cerca del centro de la mesa, con la expresión de alguien que espera el momento oportuno para intervenir. Ernesto, el padre de Natalia, estaba más callado de lo habitual. Claudia apenas me dirigió la palabra. Pedimos la comida.
La conversación giró alrededor de temas seguros. El clima, el nuevo apartamento de una prima, los problemas para encontrar estacionamiento en la zona. Natalia sonreía demasiado. Y eso me ponía nervioso. Después llegó el pastel. El mesero retiró los platos y dejó espacio sobre la mesa. Fue entonces cuando Natalia golpeó suavemente su copa con un tenedor. Sentí que el estómago se me encogía incluso antes de que dijera una sola palabra. No quería hacer esto esta noche, comenzó. Y todos sabemos que esa frase suele significar exactamente lo contrario. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Toda la mesa quedó en silencio. Natalia me miró con los ojos brillantes. Marcelo ha tenido años para demostrar que va en serio conmigo. Años. Y aún así sigo siendo tratada como alguien temporal. Lorena soltó un largo suspiro, como si hubiera estado esperando ese momento durante toda la noche. Natalia continuó. Si realmente me viera como su futura esposa, mi nombre ya estaría en la casa. Ya tendríamos cuentas compartidas. No tendría que suplicar por algo tan básico como sentirme segura. Nadie volvió a mirar el pastel. Una de sus amigas clavó la vista en su plato. Una de sus primas asintió lentamente. Claudia cerró los ojos durante un instante. Y entonces Lorena habló. Eso no es una petición irrazonable cuando alguien dice que te ama. Sentí como el calor me subía por la nuca, pero mantuve la voz firme. Natalia, ¿estamos hablando de construir un futuro juntos o de obtener derechos sobre cosas que nunca ayudaste a pagar? El ambiente cambió al instante. Hasta ese momento el silencio había sido incómodo. Ahora era tenso. Natalia abrió la boca para responder, pero Lorena se adelantó. Esa es una forma muy cruel de decirlo. Es una forma clara de decirlo, respondí. Los ojos de Natalia se llenaron de lágrimas casi de inmediato. ¿Ven? Esto es exactamente de lo que hablo. Él cree que quiero aprovecharme de él. No dije eso. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy hablando de propiedad. Y esa diferencia importa, le respondí. Natalia recorrió la mesa con la mirada, buscando apoyo. ¿Escuchan eso? Cree que soy una cazafortunas. Tampoco dije eso. Respiré hondo antes de continuar. Lo que sí digo es que me pediste que te agregara a la escritura de una casa que compré antes de conocerte y por la que nunca has pagado ni el enganche ni la hipoteca. También me pediste aparecer en el título de mi carro sin asumir el préstamo. Querías acceso a mis ahorros, pero te negabas a hablar de tus propias finanzas. Considerabas ofensivo que te preguntara por tus deudas, pero esperabas tener acceso total a mis cuentas. Nadie dijo una palabra. Así que continué. Y cuando propuse un acuerdo prenupcial o cualquier documento que protegiera a ambas partes y dejara claras las reglas, dijiste que estaba planeando el divorcio antes de casarnos. Ernesto se acomodó lentamente en su silla. Lorena apretó la mandíbula y dijo: un acuerdo prenupcial es algo muy doloroso de plantearle a una mujer que te ha dedicado años de su vida. La miré directamente. Lo propuse después de que Natalia empezara a pedir derechos legales sobre bienes que yo tenía mucho antes de que nuestra relación comenzara. Si los documentos sirven para demostrar amor cuando le conviene, entonces también deberían servir para proteger a ambas personas cuando existe un riesgo. Natalia negó con la cabeza. Estás tergiversando todo. Yo solo quería sentirme segura. La observé durante unos segundos. Eso lo creí durante mucho tiempo. Su expresión cambió. Por primera vez pareció perder la seguridad que había mostrado toda la noche. No quería decir lo siguiente. No allí. No frente a un pastel de cumpleaños, unas velas encendidas y una mesa llena de personas fingiendo que no estaban escuchando. Pero ella había convertido nuestras finanzas privadas en un asunto público. Y yo estaba cansado de ser el único que seguía protegiendo las partes de la historia que la dejaban mal parada. Así que lo dije. Entonces, ¿por qué llamaste a mi casa una herramienta de negociación cuando hablabas con Claudia? La cabeza de Claudia se giró de golpe. Natalia palideció. Lorena miró primero a su hija y luego a Claudia. ¿De qué está hablando? Claudia parpadeó varias veces. ¿Natalia? Natalia reaccionó de inmediato. Nunca dije eso. Yo ni siquiera la miré. Mantuve la vista fija en Claudia. Vi una vista previa de un mensaje que te envió. Decía que llamar a mi casa una herramienta de negociación antes de que siquiera me propusiera matrimonio era exactamente la razón por la que yo estaba dudando. No abrí el mensaje ni leí la conversación completa. Pero vi lo suficiente. Claudia parecía querer desaparecer. No pensé que lo dijera en serio, murmuró Claudia. Entonces, por primera vez en toda la noche, Ernesto habló. Su voz fue tranquila, pero bastó para imponer silencio en toda la mesa. Un momento. Quiero entender exactamente qué fue lo que pasó. Nadie se movió. Ernesto miró a su hija. ¿Le pediste que te agregara a la escritura de la casa antes del matrimonio? Natalia tragó saliva. Porque nuestra relación es seria. No fue eso lo que pregunté, dijo Ernesto. Esperó unos segundos. ¿Se lo pediste? Natalia bajó la vista. Sí,
Ernesto asintió lentamente. ¿Y también te ofreciste a asumir parte de la hipoteca? Los ojos de Natalia se endurecieron. Eso no es justo. Es la misma casa, respondió él. Lorena se volvió hacia su esposo. ¿Ernesto? Él levantó una mano. No parecía enojado. Parecía agotado. Estoy intentando entender algo. Querías que tu nombre apareciera en la escritura de una casa en la que nunca aportaste ni un solo centavo, ni para comprarla ni para la entrada, y tampoco estabas dispuesta a asumir la responsabilidad de pagar la hipoteca. Natalia abrió la boca. La cerró. Y volvió a abrirla. Pero no encontró una respuesta clara. Por primera vez en toda la noche, la mesa quedó completamente inmóvil. Sin asentimientos. Sin suspiros de apoyo. Sin nadie saliendo en su defensa. Natalia volvió a mirarme. Esta vez estaba sola. Me humillaste, dijo. Me puse de pie lentamente. Lo más extraño fue darme cuenta de que mis manos estaban completamente firmes. No, le dije. Mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Tú hiciste esto público. Yo solo respondí después de que me acusaras delante de todos. Saqué la billetera. Dejé suficiente dinero sobre la mesa para cubrir mi parte. Luego miré el pastel intacto que seguía en el centro, como si perteneciera a una celebración completamente distinta. No voy a seguir teniendo esta conversación frente a un pastel de cumpleaños. Y me fui. No grité. No golpeé la mesa. No hice ninguna escena. Simplemente caminé hasta el estacionamiento, entré en mi carro, cerré la puerta y me quedé sentado detrás del volante durante un minuto, respirando. Mi teléfono empezó a vibrar incluso antes de que saliera del restaurante. Natalia, me humillaste en mi cumpleaños. Natalia, lo arruinaste todo. Natalia, no puedo creer que hayas involucrado a Claudia en esto. Luego llegó un mensaje de Lorena. Le debes una disculpa a Natalia. Después escribió una de las primas. Esto se salió de control. Los dos necesitan hablar. Claudia no envió nada. Conduje hasta casa en silencio. Cuando entré en la casa, todo se sintió extraño. Demasiado silencioso. Pero, por primera vez en mucho tiempo, aquel silencio no me molestó. Los mensajes seguían llegando. Natalia, ¿así que eso es todo? ¿Después de tantos años eliges el dinero? Natalia, tenía miedo y me castigaste por ello. Natalia, me hiciste quedar como una aprovechada. Natalia, deberías haber manejado esto en privado. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. También la borré. Al final envié un único mensaje. Tú fuiste quien hizo públicas nuestras finanzas privadas. Yo respondí porque me acusaste delante de todos. La respuesta llegó casi de inmediato. Podrías haberme protegido. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos. Luego escribí. Te protegí durante meses. Hablé contigo en privado. Evité mencionar detalles. Dejé que otras personas pensaran que yo era frío porque no quería avergonzarte. Esta noche utilizaste ese silencio en mi contra. No respondió durante 10 minutos. Después apareció otro mensaje. Si me amaras, entenderías por qué necesito seguridad. Respiré hondo antes de contestar. Puedo hablar sobre un futuro compartido. Lo que no voy a aceptar es que me avergüencen delante de otras personas para presionarme a ceder parte de lo que me pertenece. No volvió a responder. Al día siguiente le dije que necesitábamos tener una última conversación en un lugar neutral. Insistió en venir a mi casa. Le dije que no. Solo esa negativa provocó 20 minutos de discusión por mensajes, lo que terminó de convencerme de que estaba tomando la decisión correcta. Nos encontramos en una cafetería. Natalia llevaba gafas de sol a pesar de que el cielo estaba completamente nublado. Parecía agotada. Probablemente yo también me veía cansado. Durante varios minutos ninguno de los dos dijo una sola palabra. Al final, fue Natalia quien rompió el silencio. ¿De verdad vas a tirar nuestra relación a la basura por unos papeles? Negué con la cabeza. No estoy tirando nada a la basura. Te estoy diciendo que necesito para que podamos tener alguna oportunidad de seguir adelante. Por un instante pareció recuperar la esperanza. Entonces le expliqué mis condiciones. Necesito transparencia financiera por parte de ambos. No habrá cambios de titularidad antes del matrimonio. Si algún día nos comprometemos, habrá un acuerdo prenupcial. Podemos tener una cuenta compartida para los gastos comunes, pero cada uno mantendrá sus ahorros personales. Y tampoco quiero que tu familia vuelva a involucrarse en nuestras finanzas. Con cada condición, su expresión se iba endureciendo más. Cuando terminé, solo se quedó con una de ellas. ¿Un acuerdo prenupcial? Sí, le dije. Su voz se volvió fría. Entonces sí estás pensando en el divorcio antes de casarte. La miré directamente. No, estoy pensando en la honestidad antes del matrimonio. Empujó su taza de café unos centímetros sobre la mesa. Eso es un insulto. No, lo que fue un insulto fue ocultarme tus deudas mientras me pedías acceso a mis ahorros. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas.
Pero esta vez no intenté tomarle la mano. No intenté consolarla. No intenté salvar la conversación. Estaba avergonzada, susurró. No quería que me juzgaras. Si me lo hubieras contado, te habría ayudado a encontrar una solución. Te amé lo suficiente como para pasar meses intentando resolver todo esto en privado. Natalia levantó la vista de inmediato. ¿Te amé? Por primera vez, pareció darse cuenta de que algo había cambiado en mi forma de verla. Bajé la mirada hacia mis manos durante unos segundos. Luego asentí. Sí. Su expresión se quebró. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Si estos límites te parecen ofensivos, entonces no queda nada más que hablar. Tomé aire lentamente. Hemos terminado. Natalia bajó la mirada. Estás eligiendo el dinero. Negué despacio. No, estoy eligiendo la honestidad y los límites. Fuiste tú quien hizo que esas dos cosas parecieran incompatibles. Ella fue la primera en levantarse. La vi marcharse sin volver la vista atrás. Yo me quedé sentado en silencio, observando cómo el café se enfriaba poco a poco frente a mí. La semana siguiente estuvo llena de tareas prácticas. Curiosamente, fue la etapa más tranquila de toda la ruptura. Y también la que más paz me dio. Confirmé que Natalia ya no aparecía como usuaria autorizada en ninguna de mis cuentas. Revisé nuevamente mi historial crediticio. Actualicé beneficiarios. Cambié preguntas de seguridad. Organicé mis documentos. Revisé el archivador completo para asegurarme de que todo estuviera en orden y donde correspondía. También activé alertas de seguridad en todas las cuentas importantes. No era algo emocionante, pero sí me daba tranquilidad. Por las noches, la casa se sentía vacía de formas pequeñas y silenciosas. Ya no había un segundo cepillo de dientes en el baño. Ya no encontraba un suéter rosa colgado sobre una silla. Ya no había una botella de agua con gas a medio terminar ocupando espacio en el refrigerador. A veces la extrañaba. Y lo peor era que ocurría en los momentos más simples y cotidianos. Al principio eso me enfadaba. Después solo me ponía triste. Porque hay una verdad incómoda que terminé aprendiendo: extrañar a alguien no significa que esa persona fuera buena para ti. Unos días después, Natalia publicó un mensaje en redes sociales. Nada duele más que dedicarle a un hombre tus mejores años y descubrir que nunca te amó lo suficiente como para construir un futuro contigo. Un año antes, una publicación así me habría destrozado. La habría llamado de inmediato. Me habría disculpado por errores que ni siquiera eran míos. Le habría rogado que me dejara explicarme. Pero esta vez simplemente cerré la aplicación y seguí con mi día. Además, la publicación no produjo el efecto que ella esperaba. Demasiadas personas habían estado presentes en la cena de cumpleaños. Demasiadas habían escuchado la conversación completa. Y sobre todo, demasiadas conocían la parte de la historia que no podía resumirse en una frase sobre años desperdiciados. Después de aquello, el chat familiar quedó en silencio. Lorena dejó de escribirme después de una única respuesta que le envié. Lamento que la cena terminara siendo dolorosa. No lamento haber respondido a acusaciones que se hicieron delante de todos. Nunca volvió a contactarme. Ernesto tampoco se comunicó conmigo directamente, pero semanas después Mauro me contó que un conocido en común lo había escuchado decir algo que se me quedó grabado. Había mucho más en esa historia de lo que Natalia nos contó. Tiempo después recibí un mensaje de Claudia. Lo siento. Debí intervenir antes. Yo le dije que pensara en su futuro y que se protegiera, pero nunca quise que convirtiera tu casa y tus finanzas en una herramienta de presión. Leí el mensaje 2 veces. No sentí satisfacción. No sentí que hubiera ganado. La verdad es que no hay ninguna victoria en descubrir que alguien a quien amaste veía aspectos de tu futuro como una negociación. No hay aplausos. No hay sensación de triunfo. Solo una decepción silenciosa que tarda mucho tiempo en desaparecer. Finalmente respondí. Gracias por decírmelo. Espero que algún día sea completamente honesta consigo misma. Y ahí terminó nuestra conversación. Natalia lo intentó una vez más. Fue aproximadamente un mes después. El primer mensaje llegó cerca de la medianoche. Te extraño. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó sola. Un minuto después llegó otro. Todavía creo que podrías haber manejado las cosas de otra manera. Y curiosamente, esa fue la frase que me ayudó a dejar el teléfono. Porque, en cierto sentido, tenía razón. Yo podría haber manejado algunas cosas de otra manera. Podría haber establecido límites mucho antes. Podría haber dejado de justificarme cuando quedó claro que ya no estaba escuchando. Podría haber puesto fin a la situación antes de que su familia se convirtiera en la audiencia de nuestros problemas. Pero había algo que seguía siendo cierto. No estaba equivocado por negarme a ceder partes de mi vida bajo presión. No estaba equivocado por rechazar un ultimátum disfrazado de amor. Y tampoco estaba equivocado por proteger aquello que había construido antes de conocerla. Así que no respondí. Hoy mi casa vuelve a estar en silencio. El archivador sigue siendo tan aburrido como siempre.
El sobre con el título del carro continúa exactamente donde debe estar. Mis ahorros siguen siendo míos. Puede que nada de eso suene especialmente romántico. Pero la paz tampoco parecía gran cosa al principio. Durante mucho tiempo confundí la tranquilidad con la ausencia de algo. Ahora entiendo que la tranquilidad era precisamente lo que me faltaba. Y también aprendí algo más. Es mucho mejor vivir una vida aburrida que una vida en la que constantemente te sientes acorralado. No odio a Natalia. No deseo que le vaya mal. Espero sinceramente que logre resolver sus deudas, sus inseguridades y cualquier miedo que la llevó a creer que la seguridad solo podía obtenerse consiguiendo una ventaja legal sobre alguien que la amaba. Pero también aprendí una lección que no pienso olvidar. Hay personas que hablan del futuro todos los días y aún así, pasan todo ese tiempo preparándose para el momento en que ese futuro se rompa. Pueden hablar de compromiso todos los días y al mismo tiempo, estar pensando en qué pasará si la relación termina. Pueden pedir confianza mientras exigen una transparencia que ellas mismas no están dispuestas a ofrecer. Y eso no siempre nace de la maldad. A veces nace del miedo. A veces del egoísmo. Y muchas veces, de una mezcla incómoda de ambos. Yo me quedé con mi casa. Me quedé con mi carro. Me quedé con mis ahorros. Pero, más importante que todo eso, recuperé algo que había empezado a perder sin darme cuenta. El respeto por mí mismo. Y por fin, dejé de confundir la culpa con el amor. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.